Bueno, entonces a ver qué libro estudiamos la semana pasada. El Pentateuco y los libros históricos. Amén. Estudiamos que la Biblia tiene dos divisiones principales: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y a su vez el Antiguo Testamento está subdividido en Pentateuco, que viene de Penta, 5, los primeros 5 libros que escribió Moisés, luego los libros históricos que cuentan la historia del pueblo de Israel, luego los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Es importante que nosotros conozcamos esta información y realmente esto es como realmente un pequeño resumen o una gota de la información que habría que mirar. Y es interesante, ¿por qué? Porque así cuando usted aborda un libro, cuando usted lee un libro, un pasaje de la Biblia, usted lo ubica. ¿De qué está hablando? ¿Por qué está hablando? Y eso es muy importante cuando nosotros estudiamos las Escrituras. Porque una manera de estudiar la Escritura es saber qué se dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo. Hay cosas que fueron dichas a Israel que no son para nosotros. Hay cosas que son dichas a nosotros que no son para Israel. Eso sobre todo es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta, porque hoy día sobre todo el pueblo cristiano está tomando muchas cosas del Antiguo Testamento y trayéndolas aquí, pero no caben aquí, porque pertenecían a ese contexto histórico, a ese tipo de pacto, a esa relación que Dios tenía con el hombre. No caben en la relación que Dios tiene con el hombre hoy día. ¿Ven? Entonces, esto es de suma importancia. Entonces, si usted está interesado realmente en conocer la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, debe empezar por esto. Amén. Entonces, aproveche, tome su tiempo en casa, si lo quiere complementar más, investigue. Y vamos a aprender. Fíjense que el versículo que colocamos ahí en la portada: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? Escudriñar es más que leer. Escudriñar es más que leer. Y si usted se da cuenta en el contexto de la Biblia, Lucas fue uno que escribió su libro, dice, estudiando. A veces la gente piensa que de pronto la revelación es algo así que viene así, ¡puf!, un corrientazo de parte de Dios, algo. No, la revelación viene estudiando también. Puede que Dios nos diga algo así. Claro, en un momento dado uno está con una inquietud y de repente Dios te dice y Dios le da a uno a entender algo. Pero también la revelación viene es estudiando. Entonces usted quiere revelación de parte, usted quiere que Dios le hable, estudie la Biblia. Ore. Por eso le decía, ay, Dios a mí nunca me dice nada. Ay, pero si nunca oras, nunca lees la Biblia, Dios no te va a decir nada. Dios lo único que te va a decir es que te arrepientes y que busques de Él. Pero no, ay, Dios a mí no me habla. El hermano dice que Dios le habla. Sí, a mí Dios me habla. Claro, busque el rostro del Señor, estudie la palabra y verás que Dios le va a empezar a hablar. Amén, porque estamos en este pacto. Esa es la revelación, estudiar. Por eso, escudriñe las Escrituras. Amén. Entonces, miremos de todo modo aquí de pronto tenemos un poquito de tiempo hoy, creo yo. Así rápidamente, lo que estudiamos el domingo pasado. El Génesis son los inicios de todo, ¿cierto? La palabra Génesis significa eso, inicio. Entonces, el inicio de todo, de la raza humana, del pacto de Dios con el hombre. Tengamos en cuenta algo, Génesis no es ley. Recuerden mucho eso, porque a veces dicen, no, es que en la ley Abraham, no, cuando Abraham existía no había ley. Recuerden que la ley vino a partir del monte Sinaí, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, o sea, eso fue por allá ya en los primeros capítulos del Éxodo, ahí es que comienza la ley. Entonces realmente se le llama a estos 5 libros también el Pentateuco o la ley, pero realmente Génesis no pertenece a la ley, porque la ley no se la podemos aplicar a los que vivieron en el Génesis. De ahí por eso usted cuenta tantas costumbres y cosas raras ahí. ¿Por qué? Porque, como digo, la ley fue a partir del monte Sinaí, Éxodo. Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Egipto, cuando estuvo cautivo en Egipto. Perdón. Eso nos habla de la salida del pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. Exodus tells us of Israel when they exit Egypt. Y cuando hizo justamente el pacto con Dios And en when Sinaí. they made a covenant with God in Mount Zion.
Levítico es el libro de la santidad. Leviticus is the book of holiness. Habla de las normas, las reglas que Dios le dio a su pueblo, It speaks of the commandments that God gave to his people, costumbres, prácticas, habits and practices, qué comían, qué no debían comer, what to eat and what not to eat, cómo sembrar, how to sow, cómo negociar, how to do business, cómo casarse, how to get married, cómo vestirse, how to be cuál dressed, debía ser el comportamiento de los sacerdotes, what was the behavior of the priest, porque Dios le ha dicho que ustedes me serán un reino de gente santa. because God said there will be a holy nation. Entonces Levítico trata de eso. So Leviticus speaks of this topic. Números Numbers, contiene 2 censos que se hicieron al pueblo de Israel, por eso se llama números. it has 2 censuses that were made to the people of Israel. That's what the name Numbers comes. Y cuenta la historia del pueblo de Israel en los 40 años que vagó por el desierto. And it tells the story of Israel, the 40 years they spent in the desert. Deuteronomio es segunda ley. Deuteronomy is according to the law. The second law. ¿Qué es lo que dice? Leamos textualmente, a ver, Deuteronomio dice, sí, segunda ley, It means, textualmente. literally means second law. ¿Por qué? Porque la primera ley se leyó en Éxodo al pueblo que salió de Egipto. Because the first law was written in the book of Exodus to those that exit Egypt. Y esta segunda ley se leyó al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Era una generación nueva. And the second law was given to the ones who were going to promise the promised land, because they were a new generation. Es donde Moisés da la ley de que hay que leerla, da la normatividad, digamos, That's what Moses gives the commandments, que hay que leer la ley cada 7 años that they must read the law every 7 years. al pueblo, toda la ley. Read all the law to the whole people, Luego to the whole pasamos, nation. luego pasamos a los libros históricos. Then now we go to the historical books. A ver, entonces ya no sabemos los libros, el Pentateuco, So now we know the Pentateuch, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros históricos comienzan con Josué, que es el que entra a poseer, contando cómo entra el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Sí, no está. No está, todavía falta la. Sí, los que todavía no está la traducción de la enseñanza pasada. So, but in your binders, you don't have the translation from the last class, nor for the historical books. Entonces José cuenta la conquista de la tierra prometida. What you have in the binder is for next class. But Joseph tells us about how they conquered the promised land. Jueces cuenta la manera en que Dios comenzó a gobernar a su pueblo. Judges tells us how God began to rule over his people. Hombres que Dios escogió para liderar al pueblo y se les llamaron jueces. There were men who were called by God, called judges, who they were the leaders in that time. Ruth es la moabita que llegó a ser judía is the Moabite woman who became a Jew y que estuvo en la genealogía del Mesías, and que está. enter into the genealogy of the Messiah. Esta historia ocurrió justamente durante el tiempo de los jueces. And her story happened at the same time than the judges. Samuel Samuel relata el fin de la teocracia y el inicio de la tells us the end of theocracy and the beginning of monarquía. Gracias. monarchy. Me olvidó la palabra. I had forgotten the word. Reyes Kings cuenta la historia de todos los reyes del pueblo de Israel, tells us the story of the first and all the kings of Israel, pero sobre todo los pecados de ellos y del pueblo, but above all their sins and the sins of the nation, que fue lo que los llevó a ser cautivos which is what led them to become captives en Babilonia y en Asiria respectivamente. in Babylon and in Persia and Syria at the same time. Crónicas prácticamente cuenta lo mismo. Chronicles pretty Que much Reyes. is the same story than Kings. Si ustedes lo leen se van a dar cuenta que así como en los evangelios hay historias que se repiten. Just like if you read it, just like if you read the 4 Gospels, there are stories that are repeated. Pero mientras que Reyes fue escrito para los que fueron llevados en cautiverio, But while Kings was written for those that were taken into captivity, Crónicas fue escrito para los que regresaron del cautiverio 70 años después, Chronicles was written for those that came back from captivity 70 years later, para recuperarles su identidad cultural y espiritual. so they can recover their cultural
identity. Entonces tiene objetivos diferentes. So these two have different objectives. Luego viene Esdras And then comes Ezra, y Nehemías. Nehemiah. Ellos son líderes que ayudaron a la reconstrucción de Jerusalén They were leaders who helped the rebuilding of Jerusalem, the city, cuando regresaron del cautiverio. when they had returned from captivity. Esdras hizo mucho énfasis en la reconstrucción del templo. Ezra focused on the rebuilding of the temple. Nehemías hizo mucho énfasis en la reconstrucción de las murallas. Nehemiah focused on the rebuilding of the walls. Y Esther And Esther es el último libro de historia. is the last historic book. Cuenta la historia de una mujer judía Tells us the story of a Jewish woman que llegó a ser reina de Persia who became the queen of Persia en el tiempo justamente del exilio. in the time of captivity. Hay un hecho importante que fue el que incluí en la última página que les dije que cambiaran There's an important fact that I didn't mention, which I added to the last page y that que I es gave you today, importante and that is very important, porque el reino de Israel and is that the kingdom of Israel en el cuarto rey and the fourth kingdom se dividió en dos. was split in two. El primer rey fue Saúl, The first king was Saul, segundo David, second David, tercero Salomón, third Solomon, y en el reinado de su hijo, del hijo de Salomón, Roboam, and in Rehoboam, who was the King Solomon's son, el reino se dividió. the kingdom was split. Quedaron de un lado On one side, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, the tribe of Benjamin and Judah were left, y del otro lado las restantes 10 tribus de Israel. and in the other side, the other 10 tribes of Israel. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque el pueblo de Israel o judíos que nosotros conocemos hoy Because the people of Israel, the Jews whom we know today, corresponde realmente a esas dos tribus, a Judá y Benjamín. are only those two tribes, the tribes of Benjamin and Judah. El reino se dividió, The kingdom was split or divided. ahí dice la información, en el año 722 antes de Cristo. And your book, it says 172 before Christ. El reino del norte o Israel, The kingdom of the north, or Israel, las 10 tribus the 10 tribes, que tenían como capital Samaria, who their capital city became Samaria. fueron llevados como esclavos a Asiria. They were taken into exile into Syria. A partir de ahí ellos se mezclaron. From that moment on, they began to mix Esta and parte del mingled. pueblo se corrompió grandemente This part of the nation got corrupted greatly, y se mezclaron. and they mixed with others. Esos son los actuales, en el tiempo de Jesucristo, los samaritanos. And those are, in the times of Jesus, those who we call Samaritans. Entonces recuerda la enemistad que había entre samaritanos y judíos, ¿verdad? And now you understand why there was enmity between Jews and Samaritans. Bueno, esos samaritanos Those Samaritans, eran hermanos de los judíos, they were brothers of the Jews, sino que se habían mezclado con otros pueblos extraños but they had mixed with other nations. y por eso había esa división And that's why there is that division. y ni siquiera se trataban. And they didn't even get along. Entonces, el reino de Judá So the kingdom of Judah, o del sur or the southern kingdom, fue llevado cautivo a Babilonia was taken into captivity into Babylon con Nabucodonosor. with King Nebuchadnezzar. Ahí está la historia de Daniel, And that's where we have the story of Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego Shadrach, Meshach, y sus amigos. and their boys. Daniel y sus partners. Daniel and his boys. Los compinches. Entonces, The homies. ese es el resumen de los libros que hemos visto hasta ahora. So that's the summary of the books that we have looked until now. Entonces, libros históricos tenemos So Josué, in the historical books, we have Jueces, Joshua, Judges, Ruth, Ruth, Primera y First and Segunda de Second Samuel, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Entonces, por lo menos eso ya no lo sabemos. So by now we know them. Bueno, practíquenlos en casa. Practice at home. Sí, practíquenlos en casa. Hoy, con el favor de Dios, terminamos el Antiguo Testamento Today we're going to finish the Old Testament, y continuamos el próximo domingo con el Nuevo Testamento. and next Sunday we'll jump into the New Testament. ¿La hermana Bridget le dieron de esto? Did you get one Por of favor. these? ¿Alguien le?
¿A alguien le falta? If there's someone ¿A la hermana missing María también le falta? a bookmark, Hermano Hugo. Sí. Oh, no, sí, demos uno por persona para que lo guarde en su Biblia. La idea es, it's one per person, and in the notebook Sí. are the names of the Old Oh. Testament. pero como hay suficientes aquí, sí, sí. No, bueno, lo que decía la hermana era cierto, era porque no teníamos suficientes, es que se agotaron en la librería. We finished them all at the bookstore, so the first was one for family, but now we have enough, so it's one per person. Y así que si a alguien le falta, So if someone is missing one, para que lo mantenga en su Biblia, la tenga ahí y sea fácil de aprender los libros. free to keep it on your Bible, and it'll be easier for you to memorize the books. Claro, sí, sí. Entonces cada uno tenga una, ¿ya todos tienen? So each one should Amén, hermana have María, ¿ya one. tiene? No la conseguimos en español, solo en inglés, pero es muy parecido. We couldn't get it in English, Sí. and we couldn't get it in Spanish. Es but muy it's similar. pretty similar. Si usted la lee, es muy similar. If you read it, it's pretty close to Spanish. Haga la prueba, léalo y verá que su cerebro enseguida se lo lee en español. If you read it, your brain will turn into Spanish right away. Bueno, entonces, vamos a la página de los libros poéticos. Los libros que vamos a ver a continuación, que son los poéticos y profetas mayores y menores, The poetical books, which we're going to study now, and also the major and minor prophets, se desarrollaron, están inmersos they are developed or immersed en este tiempo de la historia que vimos del pueblo de Israel. within the time of history which we saw of Israel. Recuerden también la semana pasada ahí les incluí, ahí está incluida también una hoja de la cronología de los libros, Remember last week I also gave you the chronology of the books, que decíamos el orden que tienen estos libros no es el orden en que fueron escritos. which pretty much says that the order which the books are in the Bible is not the order in which they were written. Están escritos según el estilo. They are written here, they are listed by their style. Entonces si ven los históricos juntos The historicals all together y los poéticos juntos, and the poeticals together, los profetas juntos, the prophets all together, pero tanto poetas como profetas but both prophets and poetic books se desarrollaron en todo el tiempo de la historia de Israel. were written throughout the history of Israel. Entonces dentro del primer libro encontramos el libro de Job. The first book is the book of Job. Nos habla de que el tema es ¿por qué sufre el justo? The topic is why should the just suffer? Entonces no se preocupe que Job sufrió más que cualquiera de nosotros Don't worry, Job suffered more than any one of us, y no hizo ninguna maldad, and he didn't do any wickedness. pero Dios sabe a quién le pone su prueba. But God knows who to test. Amén. Si Dios supiera que Job no iba a aguantar, no se lo hubiera puesto. If God knew that Job wouldn't take it, he would not let him go through that trial. O si Dios hubiera sabido que Job iba a renegar contra él, no se lo hubiera puesto. And if God would have known that Job would reject or neglect against God, he would have not given it to him. Amén. Entonces, eso para que aprendamos a diferenciar So that's for us to learn to distinguish. y, sobre todo, And above all, amén, poder fortalecer nuestra vida en Dios en medio de las dificultades. to be able to strengthen our life in God in the middle of the tribulations. Amén. El libro de Salmos, The book of Psalms bueno, son las canciones. are the songs. Salmos, como usted dice, significa cantos con cuerdas. Songs mean songs of strings. Son las canciones del pueblo de Israel. Are the songs of Israel. Aquí de pronto hay algo importante que me gustaría mencionar. There is something here that I would like to mention. Y como decía ahorita, es el hecho. And like I said earlier, is the fact Y cuando nosotros queremos hacer algo hoy, de pronto nos remitimos allá al Antiguo Testamento a ver cómo lo hacían. that when we try to do something today, we like to go to the Old Testament to see how they did it. Y hoy todo el mundo quiere cantar, bailar y brincar como hizo David. And today, many wants to sing, dance, and jump like David did. Pero sería bueno mirar cómo es. But it will be good to look how it was, Porque no todos los salmos fueron salmos de alabanza a Dios. because not every psalm was a psalm of praise. Hay salmos de tristeza, There are psalms of sorrow. de endecha o dolor. There are songs of pain.
hay salmos de venganza. There are psalms of vengeance. ¿No ha leído el Salmo 109? Anótenlo por ahí para que lo lean después en su casa. I want you to read Psalms 109 after, later on at home. Ese salmo comienza diciendo, oh Dios de mi alabanza. That Psalms begins to say, 109. 109. 109. Says, do not keep silence, O God of my praise. Oh Dios de mi alabanza. It says, O God of my praise. Y después, ¿qué dice? And what does it say next? Señor, agarra a mis enemigos y destrúyelos. It says, Lord, take my enemies and destroy them. Que sus mujeres sean viudas y sus hijos sean huérfanos. That their mothers will be widows and their Que sons, mendiguen el resto de su vida. that they'll beg for the rest of their Que todo lives. negocio que haga le salga mal. That every business they do will turn out bad. Un salmo de venganza. It's the Psalms of vengeance. Y también el Salmo 149 dice And Psalms 149 also says, que exalten a Dios con espadas de dos filos. exalt God with a two-edged sword, La guerra santa. the holy wars. Entonces, bueno mirar, So we can look, amén, cómo era que era la alabanza antes. how was the praise before? ¿Por qué? Why? Porque hay algo importantísimo. Because there is something that is important, Y es que David no tenía el Espíritu Santo. and is that David didn't have the Holy Spirit, Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. but we have the Holy Spirit. Amén. Y el Señor dice que hay que alabarle en espíritu y en verdad. And the Lord says that we must worship Him in spirit and in truth. Entonces, a mí, ya lo hemos estado hablando todos estos días, And we have been talking about this the last couple of days, pero tenemos que aprender, but we have to learn amén, a ser guiados por Dios. Learn to make covenants with God. No tiene que ver si brincas, no brincas, o corres o no corres, no, no es el punto. It's not about jumping or running or not, El punto es que sea en el espíritu. but the whole point is that you Amen. do it in the spirit. Porque hoy lamentablemente la gente se está volviendo sensual. Because today people are just becoming sensitive. O sea, viven por lo que sienten. They just live based on their emotions. Entonces venimos aquí a sentir muchas cosas, So we come here to feel many things, pero no aprendemos mucho. but we don't learn much. Entonces cuando salimos, And that's why when we leave, como somos sensuales, because we are emotionals, sentimos a Dios, we feel God, pero cuando vamos allá, but when we go outside, sentimos al mundo. we feel the world. Entonces eso es lo que le pasa. And that's what happens. Entonces por eso hay que aprender. That's what you have to learn. Hay que conocer a Dios That's what you have to know y God andar en el espíritu. and to walk in the spirit. Amén. Recientemente escuchaba una prédica And recently I heard a preach del hermano Álvaro. of Brother Albaro. Y decía, no, hermano, tuvimos un cultazo, todos terminamos en el suelo, I said, brother, we had tirados, llorando. a great service. Everybody ended up in the front Y yo, crying, qué bendición, qué bueno, eso es bueno. and we said, well, it was a blessing. Yo decía, lo importante es ver cuando se levanten de ahí para dónde van. But what matters is that after they get up, what happens next? ¿Sí estamos? You know what I mean? Porque yo pienso que el error que se ha cometido es eso, Because I feel that's the mistake that has been made. que se han tomado cosas y se han presentado cosas y ritos y costumbres That we have learned rituals and habits que no nos enseñan. that do not teach us. Entonces nos ayudan a vivir solamente por lo que sentimos So they just help us to live based on our feelings or y no por lo que emotions, creemos. but not on what we believe. Amén. Entonces el pueblo de Dios no puede ser sensual. So the people of God cannot be sensual. Amén. No podemos ser llevados por nuestros We sentimientos. cannot only be led by our emotions. La Biblia dice, el justo The Bible says the righteous vive ¿por qué? shall live Por las emociones. by emotions. El justo vive por la fe. The just lives by faith. Amén. No está mal sentir. It's nothing wrong with Claro, y feeling. correr o brincar. Si uno siente, está en la presencia de Dios. Claro. If you're God's presence and you jump and you Estoy dance, it's diciendo que ahora uno okay. tiene que alabar así. Nobody says that you must praise like this. No, la expresión corporal simplemente es un reflejo de lo que yo tengo adentro. Our corporal expressions, our physical expressions, only Pero no debo reflection of what olvidar we el have in the fundamento. inside, but it's not the foundation of De it. ubicarme donde estoy yo. We must place ourselves. Porque uno ve mucha gente brincando y corriendo, pero después, pocón, pocón. You see many people jumping and dancing, but after, I don't know. Entonces los salmos, So Son songs cantos. are songs, poesías, poetry, que expresaban simplemente el sentimiento del pueblo. who express the people's emotions or Ya feelings, sea alegría, tristeza, dolor. whether it was joy, happiness, or sorrow. Fíjate que nosotros no cantamos de tristeza ni de dolor, ¿verdad?
Look how today we Ah. don't sing about sadness or pain. Nosotros cantamos de alegría aunque estemos en el dolor. We sing of happiness or joy even if we are going through pain. Yo no he visto ninguna alabanza nuestra que sea una queja contra Dios, ¿cierto? I haven't seen any of our songs being like Cierto que no, ¿verdad? a complaint to God. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Why? Because we have the Spirit of God. Amén. Y eso nos ayuda hasta a alabar a Dios en el problema o en la dificultad. And that helps us to praise God in the middle of our difficulties. Amén. Entonces esos son los salmos. So that's what the Psalms are. Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros escritos por Salomón. Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Songs were written by Solomon. Ahí está una nota en la parte de Eclesiastés. In the part of Ecclesiastes, we have a note. Dice que Salomón escribió de joven el Cantar de los Cantares. It says that Solomon wrote Song of Songs when he was a young man. No, ahí tomo esta la nota también. No todos los salmos son de David, así como no todos los proverbios son de Salomón. Not every Psalms belongs to David, and not every proverb belongs to Solomon. Cuando usted mire que usted lee en la Biblia muchas veces en el título, en un pie de página, When you read the Bible, they're in the title or in the footnotes. sí, ahí dice este salmo es de fulano de tal. It says this psalm was written by such and such person. Ahí están, por ejemplo, dice que en los salmos está escrito por los hijos de Coré y también por Asaf. It says that some was written by sons of Korah and also some of Asaph, O sea, y algunos son anónimos. and some are anonymous. Entonces eso también es importante porque no todos los salmos fueron escritos por David. So it's good to know that not every psalm was written by La David. mayoría sí fueron escritos por él. The majority were written by him. Como los proverbios, la mayoría fueron escritos por Salomón. As the Proverbs themselves, the majority were written by Solomon, Pero no todos son de Salomón. but not everyone belongs to Solomon. Dicen que en el Medio Oriente esa es una manera muy común de hablar a través de proverbios It says that in the Middle East, that is a very common way to speak through proverbs o parábolas. or parables. Es muy común hasta hoy todavía que se hable de esa manera. It's even common up to today that for them to speak that way. Entonces, estos tres libros que son ya los libros de sabiduría So these three books, which are the books of wisdom, y que están muchos escritos de manera poética en versos. and who are written in verse and in poetical way. Entonces, Eclesiastés dice, nos habla, no dice que dice que el primer libro que escribió Salomón fue Cantar de los Cantares. Por The ahí. first book written by Psalms was Song of Songs. Luego estaba joven y enamorado. He was young and in love. Entonces habla del amor conyugal, So he speaks of eternal love. de el tema Yeah, see. de Cantar de los Cantares. Love in marriage. Yes. Nos habla mucho de la pureza de la relación matrimonial, It talks about the pureness of marriage. que es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta para nuestros días. That is something that we must keep in our mind for the day in which we live in today. El problema también de las perversiones sexuales. It talks about also the problems of sexual perversities. Dice que Salomón escribió entonces en su madurez, escribió los proverbios, But now it says that he wrote Proverbs in his adulthood, que es ya la sabiduría acerca de la vida. which is wisdom in regards to life. La verdad que Proverbio es un libro hermoso. The truth is that Proverbs is a beautiful book. Mi madre a mí siempre me lo leía desde pequeño My mother always read it to me when I was small, y siempre lo recomiendo a los jóvenes sobre todo. and I always advise this to the youth. Pero yo pienso que es importante para todos, But I believe it's important for everyone, porque los proverbios es hablar de la filosofía de la vida, Proverbs speaks of the philosophy of life, de la conducta y el comportamiento en la vida. but of our conduct and the way we lead our life. Entonces realmente es bueno leer este tipo de libros. So it is good to read this type of books. Y de último, Salomón dice que escribió el libro de Eclesiastés, And the last book he wrote was the book of Ecclesiastes, hablando de la vanidad de la vida. talking about the vanity of life. Recuerden que el rey Salomón, Remember that King Solomon, con todo y ser tan sabio, se corrompió even though he was wise, he got corrupted por desatender los mandamientos que Dios le había dado. because he didn't look at the commandments that God had given him. Pero en este libro él por lo menos expresa y dice, yo me he dado a conocer todos los placeres del mundo. But in this book, he says that he has set his heart to try every pleasure that's in the world. En cuanto a esposas, tuvo 1000 esposas. In regards to wives, he had thousands. Vivió el tiempo más glorioso y más rico de
de toda la historia de Israel. He lived in the most glorious time of all of Israel's history. Entonces él dice, yo me di a conocer todos los placeres del mundo. So he said that he set his heart to try every pleasure of the Yo lo he world. probado todo. I tried everything. Yo he estado en todo. I've been in everywhere. Y he llegado a una conclusión. And I have made a conclusion. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Everything is vanity. Esa es la conclusión de Salomón ya en sus años mayores cuando escribe el libro de Eclesiastés. That's the conclusion that he makes as he writes his last book, the book of Ecclesiastes. Y si usted termina de leer los últimos versos del libro de Eclesiastés, And if you read the last verses of the book of Ecclesiastes, él dice, esta es la conclusión del discurso. it says, let us hear the conclusion of the matter. O sea, el fin de todas las cosas es esta. So this is the end of all things. Teme a Jehová Fear God y guarda sus mandamientos. Ahí and está. keep his commandments. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Fear God and keep his commandments, for this Ese es el is fin del man's discurso. all. This is how he concludes his message. De un hombre que vivió intensamente, Who a man who had a busy life, lo probó todo y lo vio todo. tried and saw everything. Y al final solamente dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. And at the end, all he says, everything is vanity. Vanity Amén. of vanity, says the preacher, all is Entonces tenemos vanity. los libros poéticos. ¿Cuáles son? So we have the poetical books, which are them? Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. De pronto un dato también importante es que el libro de Job Don't forget that also the book of Job se supone que es el primer libro de la Biblia que se escribió. is supposed to be the first book of the Bible. Usted lo ve en la cronología que está en la tabla cronológica que está, aparece de primero. If you look at the chronological table, it is the first one. Se supone que fue escrito en tiempos de Abraham. It's supposed to have been written in the times of Abraham. Eso se deduce porque muchas de las cosas que él habla That is deduced because many of the things that he talks about coinciden con las costumbres de Abraham. coincide with the rituals of the times of Abraham. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Abraham lived 2,000 years before Christ. Entonces, el libro creo que está contemplado alrededor del 1500 o So I think the book was written about 1,500 years before that. bueno, entonces sigamos con los profetas. So let us now go into the prophets. Los profetas están divididos en dos partes. Prophets are divided in two parts. Profetas mayores, profetas menores. Major prophets and minor prophets. No porque unos sean más importantes o más destacados que los otros, Not because one is better or high or has more importance than the other, sino es por el contenido o el volumen, el tamaño de los libros. but because of the volume or the number or the length of the book. Por el tamaño. For their size, they are brother ¿Se da asked why, cuenta? why are some major and why are some minors, and the answer is because of the size of the book. Sí, no es porque unos sean más, esos sean más importantes, no. Not because one is more important than the other, Porque los libros son más grandes. just because the book is longer or Es por el larger. tamaño, la información. It's because of the amount of information that's in it. Los profetas menores, unos que solamente tienen una página. Some of the minor prophets only have a page. Isaías es de los más largos, tiene como, ¿cuántos capítulos tiene? 60 y pico. Isaiah has 66. 66 books. It's one of the Exactamente. longest ones. Entonces, por eso es que se clasifica entre mayores y menores. For that reason, they are categorized of major and minor. Entonces, de Isaías And of Isaiah, es de pronto uno de los profetas que resulta para nosotros de mucha importancia, it's one of the prophets that for us is of great importance. porque es el profeta al cual se alude más o se hace mayor referencia en el Nuevo Testamento. Because it's the prophet of whom is mentioned the most in the New Testament. Muchos llaman a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Many call Isaiah the gospel of the Old Testament. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, todas sacadas de Isaías. There are many references or quotes in the New Testament that all come from Isaiah. Jeremías escribió los dos siguientes libros, Jeremías y las Lamentaciones de Jeremías. Jeremiah wrote two books, Jeremiah and Lamentations. Jeremías se le llamó el profeta llorón, He was called the crying prophet porque él sufría mucho por el maltrato, por la mala vida del pueblo de Israel, because he suffered a lot for the misbehavior or the bad situation in which Israel was living, y por la inminente destrucción del pueblo de Israel. and because he saw the destruction that was going to come upon them. Ezequiel Ezekiel, dice, el tema son el juicio de Dios y la restauración de Israel.
The topic is the judgment of God and the restoration of God. Daniel también uno de mucha importancia para nosotros, Daniel also a book of great importance for us porque no solamente las visiones que él tuvo because not only the visions that he had comprendían el tiempo que él vivió, understood the time in which he lived, sino también el tiempo que nosotros vivimos. but also the time in which we are living today. Amén. Daniel fue aquel que tuvo la visión de las 4 bestias, Daniel was the one who had the vision of the 4 que eran los 4 beasts, reinos the del 4 mundo. or the 4 kingdoms of the world. La misma visión que tuvo Nabucodonosor, pero de una manera diferente. The same vision that Nebuchadnezzar had, but in a different way. Nabucodonosor vio una estatua hermosa, imponente, Nebuchadnezzar saw a great image, a statue. cabeza de oro, His head was of gold, pecho y brazos de plata, his chest and his arms of silver, bronce en su abdomen y piernas, his waist and legs were of bronze, y sus pies y sus piernas y sus pies eran de hierro. but his feet were of clay and iron. Pero Daniel tuvo la misma visión de los 4 reinos, And Daniel also saw the 4 kingdoms, pero él vio que eran 4 fieras horribles que subían del mar. but he saw that there were 4 beasts that came out of the sea. Eso nos da una idea a nosotros That gives us an idea de cuál es la visión del mundo, of what is the vision of the world, del Hijo de Dios, of the Son of Man, y cuál es Son la of visión God, del mundo and what is the vision of the world del que pertenece al mundo. from the one who belongs to the world. Amén. Nabucodonosor era un asesino y un impío, Nebuchadnezzar was a murderer and a wicked man, y él vio una hermosa estatua. and he saw a great, beautiful statue. Pero Daniel, que era el profeta de Dios, But Daniel, who was a prophet of God, vio 4 fieras horribles que subían del mar. El mar es tipo del mundo. who saw 4 beasts coming out of the 4 beasts coming out of the sea, and Y the sea nosotros- is the type of the world. Y nosotros estamos viviendo justamente, o estamos por vivir la plenitud de ese último imperio. And we are living in the fullness of the last kingdom. Daniel también nos habla de las 70 semanas, Daniel also speaks of the 7 weeks, donde históricamente, where historically speaking, tanto por la Biblia como por la historia humana, because of through the Bible and into history, se human han history, cumplido ya 69 semanas. now it has been fulfilled 69 weeks, Y falta por cumplirse la última semana. and the last week is to be to develop or take place. Una semana equivale a 7 años. 1 week equals 7 years, La única semana que falta por cumplirse es la gran tribulación, que son 7 años. and the last week, which is still to be completed, is Great Tribulation, which is 7 years. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque antiguamente, Because in the old days, si usted quería llegar a Dios, if you wanted to come to ser God, hijo de Dios, be a son of God, tener una relación con Dios, relate with God, usted tenía que ir a Jerusalén y volverse judío. you will have to go to Jerusalem and become a Jew. Pero el Señor cortó el tiempo But the Lord cut time a las 69 semanas. at 69 weeks. Y desde hace 2000 años And from 2,000 years ago, abrió un nuevo tiempo He opened a new time, que se cerrará el día que Cristo venga por su iglesia. which will close in the day that Christ comes for the church. Cristo viene por su iglesia Christ is coming for His y church. comienza la última semana. And the last week starts. Y así Dios termina el trato con su pueblo Israel. And that's how God will finish His covenant with Israel. Entonces, en todo este tiempo, So in all this time, para usted conocer a Dios, for you to know God, para vivir para Él, for you to live for para God, recibirle a Él, and to receive Him, tiene que ser parte de la you iglesia. have to be part of the church. Amén. Amen. Por eso es que estamos aquí. That's why we are here. Por eso es que no estamos sacrificando ovejas aquí todos los días. That's why we are not sacrificing sheep here every day. Por eso es que no tenemos que ir a Jerusalén. And that's why we don't have to go to Jerusalem. Pero al final de los tiempos, But at the end of times, la gente tendrá que volver a Jerusalén. people will have to return to Jerusalem. Pero ahora hay un tiempo abierto que lleva ya 2000 años. But now there is an open time frame which by now is 2,000 ¿Sí? years. Ven la bendición que nosotros tenemos. And notice the blessings La that we puerta está have. abierta The door is open de hace 2000 años from 2,000 years ago. para que todo el que cree en Él So everyone who believes in Him no se pierda, mas tenga vida eterna. will not perish but have eternal Amén. life. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Because to His own He came and His own didn't receive Him. Pero a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, But to everyone who received Him and receives His name, le da el derecho de ser hijo de Dios. gives them the authority to be sons of God. Amén. Por eso es que no estamos viviendo ya en la ley. That's why we don't live any longer in the law. Estamos viviendo en la ley del Espíritu. We're living in the law of the Spirit.
Amén. Estamos viendo el tiempo de la iglesia. We're living in the time of the church. Y para ser salvo, And to be saved, para conocer a Dios, to know God, tienes que ser parte de la you iglesia. have to be part of the church. Amén. Amen. No de la IPUL, Not the IPUL organization, no de organización, not the del cuerpo de organization, Cristo. but the people of Christ. Amén. Amen. Tener el nombre de Cristo. To have His name. Él es la cabeza, He is the head, nosotros el cuerpo. and we are the body. Amén. Ser Amen. salvos, venir a Él. To be saved, to come to Him. Amén. Entonces esta parte, sobre todo este profeta Daniel tiene ese aspecto que es muy importante para So nosotros. Daniel has this part that is important for us. Cada vez que se estudian las profecías y los tiempos, los últimos tiempos, Every time that we study prophecy in the latter days, se estudia a Daniel en conexión con Apocalipsis. we study Daniel in connection with Revelations. El hermano Emilio iba a decir algo. Bueno, hablando del tiempo para Dios un año es como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Va a ser la referencia a que para Él el tiempo no es lo mismo que es para nosotros. We're making a question if 2,000 years is God's time or man's time, because there's a verse that says for God 1,000 years is like one day like 1,000 years, but the pastor answers saying that it's not so much in time, but how God is different from us in regards to time. Para nosotros no hay señal. For us there is no sign. La única señal que hay para nosotros es que el Señor vendrá. The only sign that there is for us is that the Lord will come. Muchos especulan, sí, que de pronto los 2 días del buen samaritano que llevó al hombre al mesón Many think of the 2 days in the story of the Good Samaritan son 2000 años los que ya se han cumplido. when the man was taken to the table, and those 2,000 years have already been fulfilled. Ese es un poquito ese es un tema de escatología o de tiempos finales, That is a topic of eschatology or the latter days. pero para nosotros no hay señal. But for us, there is no sign. Todas esas señales que hay en Mateo 24 y que habla de guerras y todas esas son señales para Israel. Or the signs that are in Matthew 24 are signs for Israel. La única señal para nosotros es que el Señor va a venir por su iglesia. The only sign that there is for us is that the Lord will come for His church. Cuando el Señor venga por su iglesia, ahí se desenlaza todo lo demás, When the Lord comes from His church, everything else will take place, porque se cierra la puerta. because now the door is closed. Y Dios vuelve a tener su relación con el pueblo hebreo. And then God will turn back to the Hebrew nation. Amén. Amen. Bueno, seguimos un poco. Profetas menores. Minor prophets. También quisiera de pronto que notásemos algo. I would like for us to also point something El domingo out. pasado Last Sunday, estuvimos mirando cuál fue la situación del pueblo de Israel. we looked at what was the situation of Israel. El pueblo iba a Dios, People came to God, buscaba ayuda, looked for Dios, help. Dios lo ayudaba God will help them, y se volvía después de Dios. and they will turn away from God. Estaba en apuro, volvió otra vez a Dios They were in a situation that will go back to God, y así repetidamente. and that happened continuously. Durante todo ese tiempo, todos estos profetas y otros más que no escribieron, Through all these years, these prophets and some others that didn't write estuvieron siempre hablando al pueblo de Israel, were always speaking to Israel que se vuelvan a Él. for them to return to God. Pero a muchos les pasó como dijo el Señor Jesucristo, But to many of them, it happened like, as what Jesus Christ said allá en Lucas: in the book of Luke. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalem, Jerusalem, you who stones the prophet, who killed the prophets and stoned them. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? How many pero no times did I quisiste? try to gather you as a chick does to his hands, but you didn't let me? Estos hombres eran los que Dios enviaba permanentemente These men were the ones that God sent continuously para llevarles su palabra to take His word y para que se volvieran a Él. and for them to turn to God. Pero a prácticamente todos los desecharon, But practically they were all rejected. los mataron They killed them y no les escucharon. and they didn't hear them. Ahí rápidamente miremos estos profetas. Let us quickly look at these prophets. Oseas, el amor de Dios para su pueblo infiel. Hosea is God's love for His unfaithful people. Oseas es aquel que el Señor le manda que tome una mujer Hosea is the man who God commands him to take a woman, y dice que era una mala mujer. and it says that she was a evil woman. La mujer tuvo un hijo que no era del profeta She had a son who wasn't his child, y él la perdonó y siguió con ella. and he forgave her and stayed with her. Esto no fue visión, esto fue real. This is not a vision, this was real.
La mujer tuvo otro hijo que no era de él And the woman had another child that wasn't his. y él siguió con ella. And he continued with her. Finalmente la mujer se fue Finally, she left him. y lo abandonó dejándole los hijos. And she left him with his kids. Y un día Oseas la vio en la venta pública de esclavos. And Hosea one day saw her at the market. She was being sold as a slave. ¿Y qué hizo Oseas? And what did he do? La compró, He bought her. se la llevó al campo, He took her to the field. le habló de amores, And he spoke to her of love. la enamoró, He made her fall in la love with him. conquistó nuevamente. He conquered her again. Ese era un símil entre el pueblo de Israel y Dios. That's a symbol of Israel and God. Que nosotros nos demos cuenta del amor de Dios. For us to notice the love of God. Y si eso era en la ley, imagínense And if that was in the law, imagine now el amor que Dios ha tenido con nosotros. the love that God has had with us. Que le hemos sido infiel muchas veces That we have been unfaithful to Him many times. y Él todavía nos sigue amando y nos sigue llamando. But He still loves us and calls us. Amén. Yo por eso es donde digo yo que es importante que uno se dé cuenta y reconozca el amor de Dios. That's where I say that we must acknowledge the love of Y God. que el evangelio es un evangelio que nos revela el amor de Dios. And in the gospel, the love of God is revealed. Porque uno muchas veces se echa uno mismo látigo. Because sometimes you punish yourself. Ay, no sirvo para nada, soy un hipócrita. I'm not good for nothing. I'm a hypocrite. No, reconoce el amor de Dios que te está llamando y corre a Él y All you ya. have to do is acknowledge His love and come back to Him. Ya. And that's it. No menosprecies el amor de Dios. Don't overlook at God's Amén. love. Él nos está amando He's loving us. y Él quiere amarnos. And He wants to love us. Amén. Entonces, es el amor de Dios para su pueblo infiel. So it's God's love for His unfaithful Amén. people. Dice, ay, es que yo no soy perfecto, yo todavía no soy como que un buen cristiano. You can say, well, I'm not perfect. I'm not a good Christian even. Ah, bueno, y te vas a hacer mejor cristiano quedándote allá en el mundo. So are you going to be a better Christian by staying in the world? No, ven donde tú sabes que está la solución. No, you must run to the solution. Yo se lo digo porque yo viví así. I'm telling you this because I lived that Y way. cuando entendí eso, And when I understood that, yo digo, es que si yo siempre le doy la espalda a Dios, entonces yo soy el que me perjudico. but I said to myself, if every time that I turn my back to God, I'm the one who gets hurt. El día que yo entendí eso, yo le decía al Señor, And the day that I understood that, I say to God, Señor, como dice tu palabra, says, Lord, as your word says, David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? David says, who do I have in heaven but you alone? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. And after you, I don't want anything else in this earth. Y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? And the apostle says, Lord, where will we go? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. If only you have words of everlasting life. Dice, si me quedo como estoy mal. So if I stay the way that I am, I'm Si sigo en bad. el mundo, peor. If I go back to the world, Así even que, worse. Señor, aquí me vas a tener. Yo no sé qué vas a hacer tú conmigo. So I said, Lord, you're going to have No, me aquí here. me vas a and tener I don't know siempre. what Tienes you're que going to do hacerlo with me, conmigo. but you must do something with me. Amén. Amen. Y aquí me tiene todavía, no me ha soltado. He still has me here and he has not let Y yo no go. pienso soltarlo. And I am not planning to let go either. Amén. Amen. Cuando yo le dije a Dios que yo quería entender el Evangelio, When I asked God to understand the gospel, Él me mostró fue su amor. what he did is to show me his love. Amén. Y cuando uno entiende el amor de Dios, And when you understand his love, uno se enamora de Él. you fall in love with him. Amén. Y uno enamorado hace locuras. And then when you're in love, you do crazy stuff. Amén. Uno se vuelve loco por su amor, ¿verdad? You become crazy for the one you Bueno, love. entonces, enamórate de Dios. So fall in love with God. Y para enamorarte de Él solamente tienes que conocer cuál es el amor que Él tuvo And por for ti. you to love him, you must know the love that he had for you. Gloria al Señor. Praise the Lord. Amén. Joel, el día grande y terrible de Jehová. Joel, the Fíjense, terrible and great day of cuando usted de God. pronto los lea con calma, If you read them slowly, se da cuenta que siempre el mensaje de los profetas, you will always realize that the message of the la gran prophets, mayoría de era un mensaje de juicio, de castigo, the majority of it was a message of judgment and punishment. pero también anunciaban la esperanza de Dios. But they also gave hope. ¿Mm? Fíjense el amor de Dios. Notice his love. ¿Ah? Y es, sí, te va a pasar esto porque me has dejado, porque me has sido infiel. He says, this must happen because you left me and because you were unfaithful. Pero de todo modo venía una voz de esperanza. But there always comes a light of hope, Venía una voz de esperanza. a word of hope. Amén. Amós, ya lo mismo. Amos, same Juicio, thing. justicia y retribución divina por el pecado. Judgment, justice, and divine retribution for sin. Abdías Obadiah, profetizó contra Edom. he prophesied against Edom. Edom eran los descendientes de Saúl.
Edom were the descendants of Saul. Recuerden, Abraham tuvo un hijo, ¿cuál fue? Remember, of descendants of Esau. Remember, Isaac. Abraham had a son named Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Isaac had two sons. ¿Cuáles eran? Which were they? Y Jacob, Esau and Jacob, que llegó a ser Israel. who Jacob became Israel. Pero esos descendientes de Saúl But the descendants of Esau, se volvieron enemigos. they became enemies. Bueno, dice la Biblia que eran enemigos desde el vientre. It says they were enemies since their womb, the Bible says. Y entonces, ¿qué pasa? Que los de Edom se alegraron cuando el pueblo de Israel le fue mal. So what happens is that the people from Edom rejoiced when they saw that Israel was falling into exile or Y antes, captivity. cuando a ellos los estaban castigando, ellos también aprovecharon And when they were being punished, they kind of jumped in the bunch. al caído caerle. They went on him who was down. Entonces, aquí está el juicio hacia Edom. So here is the judgment Por towards eso. Edom because of that. Jonás, Jonah, creo que es uno de los más mencionados, ¿cierto? one of the most famous ones. El profeta que se tragó el pez. The O el prophet, pez se lo tragó a él, ¿no? the prophet that was swallowed by the fish. ¿Ah? La historia de Jonás. The story of Jonah. Dios le dijo, vete para allá, Jonás. God said, "Go that way, Jonah." Y él dijo, no, yo no quiero ir para allá, me voy para allá. And he says, "I don't want to go. I will go the other way." Y Dios lo agarró por allá And God grabbed him from y over lo there mandó para allá. and sent him the other way. Gloria al Señor. Praise the Qué Lord. bueno es estar en las manos de Dios. It's good to be in the hands of the Lord Amén, porque siempre en Dios es el mejor camino. because He is always the best way. Aleluya, no importa en qué dirección te vayas, Doesn't matter which way you go, Dios siempre reclama lo suyo. He will always get what is His. Amén. Amen. Miqueas Micah dice que era un campesino says that he was a farmer y predicó mucho en contra de la explotación de los ricos, And en contra he- de los pobres. and he talked a lot about exploiting the poor. Nahum, Nahum, la destrucción de Nínive. the destruction of Nineveh. Ese Hugo. That's Ugo. Amén. Fíjense que Jonás le fue a predicar a Nínive, ¿verdad? Notice that Jonah went to preach to Nineveh, Y se arrepintieron los ninivitas. Ellos no eran israelitas. and the ones from Nineveh who were not Israelites repented. Pero luego volvieron a pecar. But then they sinned again. Y otra vez vino Nahum y les habló. And now Nahum came and spoke with them. Y esta vez no se arrepintieron. And this time they did not repent. Aquí hay algo importante y es ver cómo Dios también no solamente le mandó profetas al pueblo de Israel, sino a los pueblos vecinos This is también. important for us to notice that God did not only send prophets to Israel, but also to the Y neighbors. algunos de ellos escucharon, como el caso de Nínive, a Jonás. And some of them heard, like in the case of Nineveh, they heard Jonah Y se arrepintieron. and repented. Y Dios los perdonó. And God forgave them. Amén. O sea que Dios nunca estuvo pensando exclusivamente en el pueblo de Israel. Which means that God was not only thinking of Israel. Habacuc, Habakkuk, el vivir por fe. living by faith. Habacuc es el que tiene ese trozo que dice, He's the one that has that verse that says, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, está en el último capítulo de Habacuc, ni haya ovejas, ni haya vacas. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en él. ¿Alguien lo encontró? Último capítulo de Habacuc. el versículo, hermano. Deme la cita. 3:17 de Habacuc. Says, though the fig tree may not blossom, nor the fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yields no food, though the flock may be cut off from the fold, and there will be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will enjoy the God of my salvation. Aleluya. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yet I will rejoice in the Lord, Amén. and I will joy in the God of my salvation. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. The Lord God is my strength, and He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high hills. Amén. Hablando del vivir por fe. Sofonías, Living by faith. el día del Señor, el juicio del Señor. Zephaniah, the day of the Lord. Los últimos tres profetas, And now the last three prophets, Ageo, Zacarías y Malaquías, Haggai, Zechariah, and Malachi,
Son profetas, dice, post-exílicos, o sea, después del exilio. They were pre-exile prophets, meaning those that came out of being captives. Después que el pueblo regresó del cautiverio los 70 años en Babilonia. After the nation returned 70 years of being slaves in Babylon. Entonces, estos profetas So these prophets se conectan también con Esdras y Nehemías, are connected also with Ezra and Nehemiah, ¿cierto? right? Que fueron los líderes que reconstruyeron Jerusalén. Which were the leaders who rebuilt Jerusalem. Entonces, el mensaje de estos profetas So the message of these prophets era animar al pueblo para reconstruir la ciudad. was to encourage the people to rebuild the city. Fíjense que, por ejemplo, Notice, for example, Ageo Haggai. le recordaba al pueblo las prioridades. He reminded the people of the priorities. Las prioridades que también nosotros debemos tener en cuenta. The priorities that we should also have in our minds. Porque ellos regresaron y empezaron a reconstruir el templo. Because they returned and they began to rebuild the temple. Y después, viendo el asedio de los enemigos y las dificultades, suspendieron la reconstrucción del templo And after they saw their enemies surrounding them, they stopped building the temple. y se dedicaron a reconstruir sus casas, a cultivar y a vivir bien. And they began to just build their houses and their lives and just to live good. Y Ageo les dijo, And Haggai said to them, vino a recordarles he came to remind them que primero era Dios, that first God, primero es la vida espiritual, first is your spiritual life. primero era la casa de Dios. First they must rebuild the house of God. Porque en ese pacto, Because in that covenant, sin templo, without a temple, no había sacrificios ni ofrenda a Dios. there was no sacrifice or offerings to God. Amén. No estaba la presencia de Dios en el pueblo. God's presence will not be among them. No había lugar para encontrarse con Dios. There was no meeting place with God. Amén. Entonces, antes de reconstruir tu vida, So before you try to build your life, empieces por ahí, that's where you have to start, por reconstruir tu templo. to reconstruct your Que nuestra temple. vida Our lives sea un templo para Dios. will be a temple unto God, Amén. Donde podamos encontrar con Él, where we can meet with Him, vivir con Él. live with Him. Amén. Amen. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things should be Amén. added. Entonces, Ageo vino a recordarles eso al pueblo de Israel. So Haggai came to remind this to the people of Israel, Porque regresaron de la esclavitud y se dedicaron fue a construir y a hacer cosas para ellos. because they came back from slavery and they just thought about only themselves, Y se olvidaron del templo. and they forgot about the temple. Zacarías enfatizó lo mismo. Zechariah, the same thing. La terminación del templo y la promesa del Mesías. He talked about the end of the temple and the messianic prophet. Amén. Promise. Malaquías Malachi le recordó al pueblo que se habían olvidado de los ritos, de las ofrendas y de los sacrificios que Dios les había demandado como señal de pacto entre ellos. He reminded the people that to make sacrifices which God had ordained them as a sign of the covenant He had made with them. ¿Ven? Malaquías es el que le dice al pueblo de Israel: me habéis robado. Malachi is the one who tells the people of Israel that you have stolen from me. Y dice: en mis diezmos y en mis ofrendas. It says in your tithes and in your offerings. Recuerde que era antiguo pacto, ¿no? Remember that it was the Old Testament. Yo no les voy a decir a ustedes que están robando a Dios, I cannot tell you that you are robbing God, porque nuestro pacto es diferente, because our covenant is different. pero también es una bendición. Hablamos después de eso. But that's also a blessing. We'll talk about that later on. Hay un pequeño resumen ahí al final de esa página, There's a summary here at the end, in the last page that you have. porque desde Malaquías a Cristo hay 400 años. Because from Malachi to Jesus Christ, there are a 400-year gap. En ese tiempo no hubo más palabra de Dios. In this time, there was no more word of God. Dios se cayó God silenced hasta que llegó el Mesías. until the Messiah came. En ese tiempo Israel In this time, Israel, nunca recuperó su independencia. they never recovered their independence. Llegó a ser provincia o tributaria They became to be a province or a part of del imperio de turno, del imperio del momento. whatever empire was in that moment. Entonces ahí están, primero pasaron por los persas, So the Persians ruled over them, luego pasaron por Carlomagno, los griegos, then the Greeks ruled over them, luego pasaron a mano de los egipcios. then they went back to the hands of the Egyptians. En todo este tiempo ellos tenían paz y podrían realizar su culto.
through all this year, they had open. sus tradiciones y sus ritos en el templo. They were free to do their traditions and to go to their temple and make their sacrifices. En este tiempo es algo también muy importante para nosotros porque fue cuando se escribió la Septuaginta. This time is important for us. That's because O la Biblia de los 70. it's where the Bible of the 70 was written. Porque fueron 70 judíos los que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Because there were 7 Jews who translated the Bible from Hebrew to Greek. Y es el documento más antiguo de la Biblia y que aún existe. Which is the oldest document of the Bible that is still exists today. Entonces eso nos dejó eso importante para nosotros incluso. And that in this process that left, this was important and it was left Después los for us. egipcios son derrotados por los sirios. And then now the Syrians defeat the Egyptians Estos sí querían eliminar a los judíos. and they wanted to destroy the Jews. Es la historia de la gran desolación de Israel Is the story of the great desolation of Israel cuando este hombre sacrificó un cerdo en el altar de Dios, when a man offered a pig in the altar of God allá en el templo. in the temple. Aquí cuando se levanta la rebelión de los macabeos, This is where the Maccabee arise. ahí están las fechas, You have the dates, number hasta en 5. el año 63 antes de Cristo que llegaron los romanos Until 63 before Christ, where the Romans y came. así llegamos a los tiempos de Cristo. And that's how we enter into the times of Christ. Hay algo importante con esto de los profetas There is something important in regards to the y que prophets. también nosotros debemos tener en cuenta. And something we must have clear as well. Porque la profecía de que se habla aquí o en el Antiguo Testamento no es la misma profecía de que hablamos nosotros Because hoy the día. prophecy of the Old Testament is not the same prophecy that we have today. Antiguamente no había escritos, no había Biblia, Before there were no writings, there was solamente no el Bible. Pentateuco. Only the Pentateuch. Entonces todo lo que Dios quería decirle al pueblo de Israel, So everything that God wanted to say to the people of Él Israel, usaba de profetas. He will use prophets. Por eso todos los profetas decían, así dice Jehová el Señor. That's what the prophet always said, the Lord says. Y hoy hay gente que todavía quiere seguir haciendo lo mismo. And there's people who today want to do the same thing. Y no es posible de la misma manera. And it's not possible to do it the same ¿Por qué? way. Why? Porque todo lo que el Señor quería decirnos ya está dicho aquí. Because everything that God wanted to say to us, it's already written here. Amén. Amen. Si hay dos cosas, There are 2 things. la profecía del Antiguo Testamento, Prophecy of the Old Testament, ellos eran de alguna manera los enviados directos de Dios. they were sent by God directly. Pero hoy tenemos sí el don de profecía, But today we have the gift of prophecy, que es muy diferente, which is different, o que obra de una manera diferente. or which operates in a different way. ¿Por qué les digo esto? Why do I say this? Porque hoy hay muchos que hablan de profecía, Because today many speak of prophecy, pero quieren hablar es en el contexto del Antiguo Testamento But y no they are- del Nuevo Testamento. they are trying to do it in the context of the Old Testament, not the new one. Aquellos eran lo que se llama oráculos de Dios o el Those of that time were called the oracles of God, oráculo era como a través de lo que Dios hablaba, or someone whom God will speak through. y hoy tenemos los dones del Espíritu Santo. And today we have the gifts of the Holy Spirit. Hoy tenemos la palabra de Dios. Today we have the Word of God. Amén. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. And today we have the Holy Ghost in our lives. Entonces la profecía no es igual. So prophecy is not the same. Hoy hay gente que se levanta a decir, no, es que Jehová, Dios me ha dicho, Dios Somebody- dice. Somebody tells, arises and says, well, the Lord says, God Entonces, says. ya con eso ya ellos se creen la máxima autoridad And with that, they believe to be the maximum y authority que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen. and that people have to do whatever they say. No, That's not how hoy it no es is. así. That's not how it is today. Hoy dice la palabra de Dios, Today, the Word of God says, el profeta hable let the prophet speak y el pueblo juzgue. and let the people judge. Amén. Así que si alguien por ahí te dice, no, es que Dios me dijo que te dijera, So if someone comes to you saying, God told me to tell you, no está bien, dime. it's okay, tell me. Pero yo tengo que cuestionar a la luz de la palabra del Señor eso que me estás diciendo. But now I must ask through the light of the Word of God, ¿Sí me whatever entiende? you are saying. You know what I mean? No se deje como los muchachos. Don't be like young men. Llegaban donde la muchacha. A young man who will go before a young woman. Uy, es que Dios me mostró que tú te vas a casar conmigo. The Lord showed me that you're going to get married with me. Y la pobre muchacha decía, ay, sí. And the poor girl, boom, she used to fall. No, espera que me lo muestre a mí también. The right answer would be, well, God must show me too. Si Dios te dijo eso a ti, If God told you that, también me lo tiene que decir a mí. He must also tell me. El profeta habla y el pueblo estamos en la autoridad
Today, the prophet speaks and the people has y the en la authority obligación and the obligation de juzgar lo que el profeta dice. to judge what the prophet is saying. Porque hoy se levantan muchos hombres, hoy todo el mundo, hay profetas por todos lados. And today there seems to be prophets everywhere. Hasta iglesia de la profecía. They even have a church called ¿Cierto? Prophecy Church. Usted va allá y le profetiza. They go there and they prophesy to you. Bueno, si le dicen algo, usted escuche, pero If juzgue they lo que say le dicen. something, listen, but most important what the Bible says. Porque además, fíjense otra función del profeta. Because the other function of the prophet, En el Antiguo Testamento, el profeta no solamente anunciaba el futuro o las cosas, the prophet did not only foretold the future or the things to come, sino que denunciaba el mal comportamiento del pueblo. but it also declared the misbehavior of the people. O sea que la profecía también anuncia y denuncia. So prophecy declares and foretells. Pero hoy todos los profetas simplemente anuncian. But today every prophecy simply foretells. Hoy Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. Dios tiene un ministerio para ti. God has a ministry for you. Dios quiere hacer algo contigo. God wants to do something with you. No, si eso me lo dice la Biblia, yo lo sé. No tienes por qué That's decírmelo. what the Bible says. You don't have to remind me of it. Escucha el Evangelio. If you listen to the gospel, it's there. Pero ningún profeta hoy casi siempre dice, But no prophet today arrepiéntete que estás en pecado. says, repent, you are in sin. Ven y busca del Señor. Come and seek God. Deja esa mala vida. Stop living that kind of Corre al lifestyle. Señor. Run to the Lord. Casi nadie dice eso. It seems like no one says that. Casi todos los profetas hoy simplemente se dedican a decir y anunciarles cosas bonitas a la gente. It seems like today prophets only tell beautiful things to people. Entonces hoy tenemos la profecía también. So today we do have prophecy, Pero no es igual que el Antiguo Testamento. but not the same like in the Old Hoy tenemos la Testament. palabra de Dios. Today we have the Word Y of tenemos God, la presencia de Dios en nosotros. and we have His presence in us. Amén. Y cuando Dios ha de decir algo, anunciar o denunciar algo, And when God must declare or foretell something, Dios lo hace por medio de los dones que ha repartido en su He pueblo. will do it through the gifts that He has poured out on His Amén. Así people. que si es posible que alguien profetice. So it is possible for someone to Claro, no prophesy. estamos en contra de la profecía. We are not against prophecy. Estamos a favor de la We profecía. are in favor of prophecy, Pero de la profecía nuevo testamentaria. but of the prophecy that it agrees with the New De la Testament. profecía que se somete al escrutinio de la palabra de Dios Prophecy that can be looked through the Word of God y del pueblo de Dios. and through God's people. Amén. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios. That's why we have to know the Word of God. Amén. Porque si se te presenta alguien por ahí diciendo, no es que Dios me manda que te diga, Because if someone comes to you telling you, God sent me to tell you this, no, déjalo que diga, what let him say it, pero presta atención. but pay attention. Porque por allá más de uno se le apareció hasta un ángel Because to more than one, and angels have even appeared to them y le ha dicho cosas and have told them things, y se han tragado el cuento and they have taken the bait, y se han alejado de esto. and they have departed from the truth. Amén. Amen. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Amén. Entonces vamos a aprender a vivir y a disfrutar lo que Dios nos ha traído ahora para nosotros. So we're going to learn to live and to enjoy what God has given us today. Yo veo, mis hermanos, nosotros estamos viviendo el mejor tiempo de toda la historia humana. I believe that we are living in the best time of all of Amén. humankind En este history. tiempo Dios está accesible a nosotros. In this time, God is accessible to us. Ya no hay barreras. There are no barriers. Ya no hay nada que impida que tú puedas vivir para Dios, servir a Dios. There's nothing that can prevent you from living for God and serving God. Además, On top of that, este libro es por excelencia this book is by excellence profético. prophetic. Todo lo que ha dicho aquí se ha cumplido. Everything that has been said here has been fulfilled. Y hay cosas que faltan por cumplirse. And there are some that are still missing to be fulfilled. Yo creo que ese es el tema que pronto trataría el próximo año. That is a topic that we will try next year. Pero vale la pena creer lo que la palabra de Dios dice. But it is worth it to believe what the Word of God says. Y no se deje meter cuento de la gente. And don't let people fool you. Lo que dice aquí es verdad. What says here is true. Llevan 2000 años tratando de tumbarlo. For the last 2,000 years, they have been trying to destroy it. Y a ti alguien te lo va a tumbar por un simple argumento que te diga. And can someone destroy that from you with a simple with just one argument? Por una información que encontraste en el internet. Just because you found some information in the internet? Llevan 2000 años haciendo el intento y no han podido. For the last 2,000 years, they have been trying to destroy it, but they haven't been able to. Sigue siendo el primero. It's still the Porque todo the lo que ha first dicho es one, verdad. because everything that is said is true. Y todo lo que está profetizado es verdad. And everything that has been prophesied is true. Es que solamente pensemos algo. Let's just think one thing. Tanta gente que ha creído en este libro. So many people who have believed in this book, No puede ser que haya
tanta gente engañada. It cannot be so many people who have been deceived. No puede ser. It can't be. No puede ser que haya tanta gente engañada. It cannot be so many people who are deceived. No puede ser que tanta gente a través de 2000 años It cannot be that so many people for the last 2000 years lo hayan investigado, lo hayan cuestionado, lo hayan estudiado para destruirlo have researched, studied, investigated to understand it or discover it, y todavía sigue en pie, but it's still standing, transformando vidas, transforming haciendo lives, milagros. making miracles. Aleluya. Entonces tenemos la palabra profética más segura. So we have the most prophetic Amén. prophetic word, A la cual hacemos bien en estar atentos. to whom we do good to take heed of it. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar en pie. Let's be on our feet. Aleluya. Y espero que con esta información y con estas enseñanzas, And my hope is that with this information and with these teachings, no solamente hacer un repaso de la Escritura, not only to have a review of Scripture, sino motivarnos but also I want to encourage each a one of you estudiar la Biblia, to study the Bible, a comprender, to understand, a escudriñar. to search Amén. A escudriñar. the Scriptures, Amén. Para conocer cada día más so that we can know every day lo que Dios quiere hacer con nosotros. what God wants to do with us, Para usar so that He can use esta palabra. this word. Vivimos tiempos peligrosos. We are living in a dangerous time. Vivimos el tiempo de la apostasía. We're living in a time of apostasy. Y muchos que creían antes en este mensaje, Many who before believed this message, ahora se han ido en contra. now they have turned against it. Vivimos el tiempo de la livianez. We're living in a De la time iglesia. where the church is easy. Amén. Vivimos el tiempo en que la iglesia se está yendo más bien para el mundo. We live in a time where the church wants to look more like the world. Hoy la gente cree tantas cosas e inventa tantas cosas. Today people believe and invent so many things. Por eso es que yo digo que ya el anticristo está para venir. That's why I said that the Antichrist is already at hand. Porque cuando él venga ya la gente está lista para creerle. Because Wow, when qué he- señales, qué milagros, qué poder. When he comes, people are ready to believe his signs, his power, and whatever he performs. Y la única manera de uno ser inamovible And the only way to be unshakable es creyendo este libro. is to believe this book, Amén. Es entendiendo el mensaje que Dios nos dejó aquí. is to understand the message that God left Amén. us. Porque el que oye mi palabra Because the one who hears my word y las hace and does them, es el que construye su casa sobre la roca que nada la tumba. I will compare him to a wise man who built his Amén. life upon a rock and no one can Gloria take al him Señor. down. Hermanos, vamos a aprender de Dios cada día. We're going to learn from God every day. Vamos a conocerle cada día We're más. going to know him more. Tú sientes que el mundo te tambalea y te mueve y te lleva de aquí para allá. I feel like the world takes you from one place to another, and Bueno, revisa tu cimiento, ¿cómo está? well, check your foundations. How are they? Revisa tu cimiento, ¿cómo está? Check your foundation. Amén. Porque el que se funda aquí, nada lo mueve. Because the one who makes their foundation here, it's unshakable. Arraigados aquí, somos inamovibles. If your roots are here, you are unshakable. Amén. Y el mundo está en la apostasía. And the world is in a stage of apostasy. Y está en la vida liviana cristiana. And they are in an easy Christian life. Necesitamos afirmar nuestras vidas. And we need to affirm our lives. Aleluya. Y qué bueno venir aquí a la presencia del Señor a llenarnos de Él. It's good to come to His presence and to be filled by His presence. Y sentir la presencia de Dios. And to feel His presence. Y alabarle. And to worship. Y llorar en su presencia. And to cry out in Y His rendirnos en su presence. And to presencia. surrender in His presence. Pero que sea solamente el aceite que te hace blandito para que esta palabra pueda entrar. But that has to be the oil that softens your heart so the word can enter. Porque puedes sentir y emocionarte mucho. Because you can feel and have a lot of emotions. Pero si no está cimentado, But if you don't have a foundation, no es suficiente. it won't be enough. Vamos a aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. We're going to take everything that has been given to us by Claro, God. vamos a venir aquí a alabar al Señor, We will come here to worship, a regocijarnos en su presencia. to rejoice in His presence. Yo estaba ya perforando carpetas y todo y quería venirme para acá porque esto se sentía rico. I was there making the holes for the folder. I wanted to come here because it felt good Claro over que here. es sabroso estar en la presencia del Señor alabándole. It's beautiful to be in His presence and worship. Pero todo, hay que aprovecharlo todo. But we have to take everything. Amén, necesitamos cimentarnos, hermanos. We need to have a solid foundation. Aprender la palabra de Dios. We need to learn the Word of God. Gloria al Señor, no la dejes. Do not leave it. Una más, Something else. porque la leí en estos días y me gustó. Because there's something that I read and I liked this.
David le dice a su hijo Salomón, David says to his son Solomon, dice, esfuérzate he says, be strong y sé hombre. and be a man. Eso no quiere decir que solamente es para las mujeres, para los hombres, no que sea firme It does not only mean that it's only for men, not for women, but he's saying to be firm, en aprender y guardar los mandamientos de Dios. to learn and to keep the commandments of God. Lo mismo que el Señor le dijo a Josué también. The same thing that God said to Joshua, Esfuérzate y sé valiente be strong and of good courage, en poner en práctica los mandamientos de Dios. to put into practice the commandments La given by palabra God, de Dios. His word, Gloria al Señor. Eso nos va a hacer inamovibles. that will make us unshakable. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Una alabanza para el Señor. Can you say praise Gloria the a Lord? Dios. Yo con eso me emociono. I get O hay excited que with cantarles para that. que se emocionen. Or do I have to No, mi sing so hermano. you can get excited? No, si a usted esto no le emociona, no se emociona con nada. If you don't get excited with this, everything Ah, else is Gloria al useless. Señor. A mí esto me emociona. This is what I get excited A mí about. esto me emociona. This is what excites me. Saber que yo tengo un mensaje. To know that I have a message. Aleluya. Que donde yo lo pongo es That poderoso. wherever I put it, it's Que donde yo lo powerful. predico es That poderoso. wherever I preach it, it's Que transforma powerful. vidas. That it can Que me transform transformó a lives. mí. That it transformed Aleluya. me. Que si yo me mantengo ahí. That if I keep Que si myself yo lo there, conozco y lo entiendo. that if I understand the Ahí message, voy a estar seguro. I will be firm. Ahí voy a estar firme. I will be steady. Y entonces así, And then yo sí voy a poder cantar, brincar, correr, hacer lo que sea, alabando a mi I will Dios. sing and praise and Gloria al jump Señor. as I worship God. Aleluya. Pero si alabo y grito y corro y brinco, sin eso no tengo nada. But if I sing and I worship and I don't have Gloria this, a I don't Dios. have nothing. Aleluya. Eso a mí sí me emociona. That's what excites me. Gloria al Señor. Si hay que cantarte para emocionarte, entonces vamos a cantar. If I have to sing to get you excited,